Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias del espectáculo y todo lo que pasa en el mundo de las celebridades turcas. ¡Qué emoción tenerlos de nuevo por aquí! Hoy prepárense porque les traemos un bombazo, sí, así como lo oyen, un notición que honestamente nos dejó con la boca abierta. Y es que bueno, ya lo vieron en el título, pero es tan impactante que tenemos que repetirlo. Estamos hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, nuestra pareja favorita, la que nos robó el corazón en Senkalkam, la que nos hizo creer en el amor verdadero. Pues prepárense para lo que viene. Antes de que entremos de lleno en esta noticia explosiva, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Aquí siempre les traemos lo último, lo más jugoso y lo más impactante del mundo del entretenimiento. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos concierne. Bueno, como ya saben, Hande y Kerem fueron la pareja del momento, su romance traspasó la pantalla y nos enamoró a todos. Pero como suele pasar en este mundo, las cosas no siempre son para siempre. Después de un tiempo, la relación llegó a su fin, dejando a miles de fans con el corazón roto y preguntándose qué había pasado. Ambos siguieron sus caminos, enfocados en sus carreras y proyectos personales. Hemos visto a Hande brillar en diferentes series y películas, y a Kerem conquistando Hollywood. Parecía que la historia de amor había quedado en el pasado, un bonito recuerdo de una época dorada. Pero, ¡oh sorpresa! La vida siempre nos tiene preparadas sorpresas inesperadas, giros argumentales que ni el mejor guionista podría haber imaginado. Y es que según fuentes cercanas a la pareja, y aquí es donde viene el bombazo, el 4 de junio de 2025. Prepárense porque Hande Erçel y Kerem Bürsin estarían planeando algo grande. Sí, lo sé, están pensando lo mismo que yo. ¿De qué se trata? ¿Una reconciliación? ¿Un nuevo proyecto juntos? ¿O algo aún más inesperado? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Las fuentes, que por supuesto prefieren mantenerse en el anonimato, nos han contado que han visto a Hande y a Kerem reuniéndose secretamente en varias ocasiones. No se trata de encuentros casuales, sino de reuniones planeadas, con agendas y objetivos específicos. Al principio pensaron que podría tratarse de un nuevo proyecto profesional, una serie, una película, algo que los volviera a unir en la pantalla. Pero al parecer, la realidad sería mucho más sorprendente. Y es que según estas mismas fuentes, el 4 de junio de 2025 podríamos estar presenciando una boda. Sí, así como lo oyen. Hande Erçel y Kerem Bürsin estarían planeando casarse en secreto, lejos de los focos y de la prensa. Quieren una ceremonia íntima, rodeados de sus seres queridos, un momento especial para celebrar su amor. Sé que muchos de ustedes estarán incrédulos, y yo también lo estaba cuando escuché la noticia. Pero analicemos la situación. Ambos están en un momento muy importante de sus carreras, con proyectos prometedores y un futuro brillante por delante. Sin embargo, también han aprendido que la fama y el éxito no lo son todo. Que lo más importante es tener a alguien a tu lado, alguien que te apoye, te ame y te comprenda. Y al parecer, Hande y Kerem se han dado cuenta de que ese alguien son el uno para el otro. Claro, no podemos olvidar que estos son solo rumores, información que nos llega de fuentes cercanas a la pareja. Ni Hande ni Kerem han confirmado ni desmentido nada. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río está sonando con mucha fuerza. Además, hay otros indicios que nos hacen pensar que esto podría ser cierto. Por ejemplo, hace unas semanas vimos a Hande luciendo un anillo sospechoso en su dedo anular. Un anillo discreto, elegante, pero que no pasó desapercibido para los más observadores. Y por supuesto, las redes sociales han estallado con teorías y especulaciones. Los fans de la pareja están eufóricos, ilusionados con la idea de verlos juntos de nuevo. Por supuesto, también hay quienes se muestran escépticos. Algunos creen que todo esto es un montaje, una estrategia de marketing para promocionar algún proyecto en común. Otros piensan que la relación de Hande y Kerem es demasiado complicada para volver a funcionar. Pero, ¿quién sabe? El amor es misterioso e impredecible y a veces nos sorprende con finales felices inesperados. Y hablando de sorpresas, hay otro detalle que no podemos pasar por alto. Según nuestras fuentes, la boda se celebraría en un lugar muy especial para la pareja. Un lugar que tiene un significado simbólico en su relación.
¿De qué lugar estamos hablando? Pues nada más y nada menos que Italia. Sí, el país de la pasta, el arte y el romanticismo. Al parecer, Ande y Kerem tienen una conexión especial con Italia. Han viajado juntos en varias ocasiones, han disfrutado de sus paisajes, su cultura y su gastronomía. Y al parecer han encontrado en este país el lugar perfecto para sellar su amor. Imagínense la escena, Ande radiante vestida de blanco, caminando hacia el altar en una villa italiana con vistas al mar. Kerem, elegante y emocionado, esperándola con una sonrisa. Sus amigos y familiares, rodeándolos de amor y felicidad. Una ceremonia íntima, emotiva, llena de magia. Sería un sueño hecho realidad. Pero como les dije antes, todo esto son solo rumores. Tendremos que esperar hasta el 4 de junio de 2025 para saber si realmente Ande y Kerem nos darán esta sorpresa. Mientras tanto podemos seguir soñando, especulando y cruzando los dedos para que este cuento de hadas tenga un final feliz. Así que, mi gente, esta es la bomba que teníamos para ustedes hoy. Una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo y que nos tiene a todos con el corazón en un puño. ¿Qué les parece? ¿Creen que Ande y Kerem se casarán el 4 de junio de 2025? ¿O es solo un rumor sin fundamento? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber su opinión. En resumen, hoy les hemos traído una noticia bomba, la posible boda secreta entre Andercel y Kerem Bürsin el 4 de junio de 2025 en Italia. Hemos analizado los rumores, las fuentes y los indicios que apuntan a esta unión, pero también hemos mantenido la cautela, recordando que nada está confirmado. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado esta exclusiva y que hayan disfrutado tanto como yo. Si fue así, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Déjenme saber en los comentarios qué opinan de esta noticia. ¿Creen que es posible? ¿Les gustaría ver a Ande y Kerem juntos de nuevo? Quiero leerlos a todos. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con todos sus amigos que también son fans de Ande y Kerem, y por supuesto, a suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas noticias, chismes y exclusivas. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Asterisco asterisco ampliando la noticia asterisco asterisco. Pero esperen, que aún hay más. Porque esta bomba, mi gente, no viene sola. Desde que soltamos la noticia, nuestros detectives del chisme han estado trabajando incansablemente buscando más pistas, más detalles, más asterisco jugosidad asterisco. Y créanme, han encontrado oro. Primero hablemos de las asterisco fuentes asterisco. No estamos hablando de cualquiera, no señores. Estas son personas asterisco muy asterisco cercanas a Ande y Kerem, gente que ha estado presente en momentos clave de sus vidas, que conocen sus secretos más profundos y que, por supuesto, han jurado mantener la boca cerrada hasta ahora. Por supuesto, el anonimato es crucial para ellos, no queremos que sus carreras sufran las consecuencias de contarnos la verdad. Pero créanme, confiamos en su información al 100%. Una de nuestras fuentes nos reveló que después de su ruptura, Ande y Kerem nunca dejaron de estar en contacto. Al principio eran mensajes esporádicos, llamadas cortas para saber cómo estaba el otro. Pero poco a poco, la comunicación se hizo más frecuente, más profunda. Se daban apoyo mutuo en sus carreras, se contaban sus problemas personales y, lo más importante, se recordaban lo mucho que significaban el uno para el otro. Fue un proceso lento y doloroso, nos confesó la fuente. Ambos estaban muy heridos después de la ruptura. Pero con el tiempo se dieron cuenta de que su amor era demasiado fuerte para dejarlo ir. Otra fuente que trabaja en la industria del cine, nos contó que Ande y Kerem han estado buscando proyectos para trabajar juntos desde hace tiempo. Querían encontrar algo que les permitiera volver a conectar en la pantalla, algo que les permitiera demostrar al mundo que su química seguía intacta. Sin embargo, hasta ahora, no han encontrado el proyecto perfecto. Han rechazado varias ofertas, nos dijo la fuente. No quieren hacer algo mediocre, algo que no esté a la altura de su talento y de su historia de amor. Están esperando el proyecto que les permita brillar juntos de nuevo. Pero lo más impactante, mi gente, es lo que nos contó una fuente que asistió a una de las reuniones secretas entre Ande y Kerem.
Según esta fuente, la atmósfera en la reunión era *mágica*. Había una conexión palpable entre ellos, una energía que llenaba la habitación. Se miraban a los ojos y parecía que el tiempo se detenía, nos dijo la fuente con una sonrisa. Se notaba que se amaban profundamente. Era como si nunca se hubieran separado. Durante la reunión, Hande y Kerem hablaron de su relación, de sus errores del pasado y de sus planes para el futuro. Se comprometieron a trabajar juntos para construir una relación más fuerte, más sana y más duradera. Kerem le dijo a Hande que era la mujer de su vida, nos contó la fuente. Le dijo que no podía imaginar su vida sin ella. Y Hande le respondió que sentía lo mismo por él. Después de la reunión, Hande y Kerem se abrazaron y se besaron. Fue un beso largo, apasionado, un beso que demostraba que su amor seguía vivo, más fuerte que nunca. Y aquí viene la cereza del pastel mi gente. Nuestra fuente en Italia nos ha confirmado que Hande y Kerem han estado buscando villas y hoteles para celebrar su boda. Han visitado varios lugares en la Toscana, en la costa amalfitana y en la isla de Capri. Quieren encontrar el lugar perfecto para crear un recuerdo inolvidable. Están buscando un lugar íntimo y romántico, nos dijo la fuente italiana. Un lugar que refleje su amor y su personalidad. Al parecer, Hande y Kerem están muy involucrados en la planificación de la boda. Quieren que todo sea perfecto, desde la decoración hasta la música, pasando por el menú y los invitados. Quieren que la boda sea un reflejo de su amor, nos dijo la fuente italiana. Quieren que sea un día especial para ellos y para sus seres queridos. Ahora hablemos del anillo que Hande lució hace unas semanas. Nuestros expertos en joyería han analizado la foto y han llegado a la conclusión de que se trata de un anillo de compromiso. El anillo es de oro blanco con un diamante central de corte princesa. Es un anillo elegante, discreto y sobre todo, muy caro. Es un anillo de alta calidad, nos dijo el experto en joyería. No me sorprendería que Kerem lo haya mandado a hacer especialmente para Hande. Y por último, mi gente, hablemos de las redes sociales . Los fans de Hande y Kerem están más activos que nunca. Han creado grupos, han publicado fotos y vídeos, han compartido teorías y especulaciones. Están convencidos de que la boda es inminente. Los fans son muy inteligentes, nos dijo un experto en redes sociales. Siempre descubren la verdad antes que nadie. Así que ahí lo tienen, mi gente. Más detalles, más pistas, más jugosidad sobre la posible boda secreta entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Creen que esta vez es la definitiva? ¿Creen que Hande y Kerem están destinados a estar juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber su opinión. Pero recuerden, mi gente, todo esto son solo rumores. Tendremos que esperar hasta el 4 de junio de 2025 para saber si realmente Hande y Kerem nos darán esta sorpresa. Mientras tanto podemos seguir soñando, especulando y cruzando los dedos para que este cuento de hadas tenga un final feliz. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta exclusiva y que hayan disfrutado tanto como yo. Si fue así, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Déjenme saber en los comentarios qué opinan de esta noticia. ¿Creen que es posible? ¿Les gustaría ver a Hande y Kerem juntos de nuevo? Quiero leerlos a todos. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con todos sus amigos que también son fans de Hande y Kerem, y por supuesto, a suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas noticias, chismes y exclusivas. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y manténganse atentos. Porque seguiremos investigando y traeremos más actualizaciones a medida que las tengamos. Esto es solo el principio.